Panamá al Día. Y a propósito del derrame de crudo ocurrido en Esmeraldas, la ministra de Energía y Minas, Inés Manzano, advirtió que de acuerdo con las primeras investigaciones, las afectaciones del SOTE fueron provocadas e incluso podría calificarse como un sabotaje. No obstante, hasta el momento no se ha cuantificado los efectos de este desastre. Estamos ya en los estudios de FM Mundo con Inti Gromberg, científico y ambientalista, para hablar sobre esta emergencia en Esmeraldas. ¿Cuál es el impacto de este derrame de crudo que podría bien calificarse según al menos las primeras evaluaciones de quienes conocen la zona, de quienes conocen el sector, de quienes han estado también en otros tipos de hechos similares, igualmente lamentables, que podría ser uno de los más grandes ocurridos en nuestro país? Inti, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Buenos días, Fausto, a las órdenes. Muchas gracias por la invitación. Que no se haya cuantificado, estamos ya contando la primera semana y la situación parece salirse de las manos. Sí, ese es un gravísimo problema que ya pasando una semana todavía tengamos que estar pensando y estimando la cantidad de barriles que se han derramado. Es inaceptable. No lo podemos llamar de otra forma, porque es inaceptable porque sin esa información nosotros no sabemos la magnitud del daño. Tú necesitas saber dos cosas fundamentales para poder entender la magnitud de un derrame de estas características. Primero, la cantidad de barriles. Segundo, el impacto ya en el área, ¿no? ¿Cuántos kilómetros son afectados? Deberíamos tener reportes diarios de las carteras del Estado para que nos indiquen justamente, se logró, por ejemplo, contener. ¿Qué es contener? Es tú pones unas barreras flotantes, porque el petróleo flota, está encima del agua, pero tú lo primero que tienes que indicar es, ¿ya contuviste? ¿O sigue saliendo el petróleo, en este caso, hacia el océano y sigue afectando las playas? Cuando hay lluvias, por ejemplo, cuando tú tienes las barreras flotantes, cuando hay lluvias se genera justamente el paso del material. Pero no sabemos eso, entonces vivimos de estar haciendo análisis de la poquísima información que sale a cuentagotas cuando los medios de comunicación le entrevistan a alguna autoridad y por ahí sale algún dato y tenemos que estar estimando, ¿no? Y esto frente a un factor fundamental que es información extraoficial, que personas, técnicos que estaban en el sitio, en el vergel, que acudieron al momento de la rotura, estiman que las válvulas estuvieron abiertas 2 horas. Si las válvulas estuvieron abiertas 2 horas, eso significa que estamos hablando de al menos 25,000 barriles. Si son 25,000 barriles la magnitud de este derrame es el de mayor magnitud de la historia de este país. Entonces, eso significaría que los esfuerzos que tienen que estar haciendo todas las autoridades tienen que ser muchísimo mayores a lo que estamos viendo y probablemente incluso solicitar el apoyo de organizaciones internacionales abiertamente, porque incluso cómo reacciona hasta la comunidad internacional si no hay un dato claro de lo que está pasando. No tiene una certeza de lo que está ocurriendo. Correcto, no sabemos. Porque no hay información. No sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Entonces, ¿y qué preocupa también más allá? Pongamos que no tengan los datos. ¿Cómo enfrentan el problema? No es lo mismo enfrentar un problema de un derrame de 3,000 barriles a uno de 10,000 o a uno de 20,000. La cantidad de maquinaria que tú necesitas es diferente, va aumentando en función de la magnitud. Y el problema es que el tiempo de respuesta, una vez que tú contener es tratar de evitar que la mancha inicial no se siga esparciendo. Eso es la contención. Luego tú tienes que hacer recuperación, que es usar maquinaria para extraer el petróleo. Entonces, el problema es que si la recuperación se demora, lo que empieza a suceder es que el petróleo, sobre todo en las partes laterales, se empieza a filtrar en el suelo y llega a lo que son las aguas profundas, que generalmente en áreas como Esmeralda son usadas para el uso de la potabilización. Y si eso se afecta, no hay retorno. No hay cómo retornar de una afectación de las aguas profundas. Entonces, todo eso es la preocupación, la falta, el hermetismo que existe en la información
todo lo que sale a través de medios de comunicación que están yendo a los sitios y con eso nosotros empezar a estimar. Entonces no es justo esto, mi estimado Fausto. Porque también reportaban, por ejemplo, en el lugar donde ocurrió esta rotura, la gente, el propietario de este bien decía, no ha aparecido ninguna autoridad, ni autoridades locales, ni de gobierno, nadie. ¿Cómo no han llegado hasta el lugar, hasta el foco del derrame, hasta el punto cero? El viceministro de Hidrocarburos dio una entrevista hace 2 días y él mencionaba que le tomó, el reporte que da es que más o menos a las 6:38 de la tarde se da justamente la bajada de presión en los sistemas del SOTE. Entonces eso significa que justamente hubo la apertura. Ellos estimaban 38 minutos el tiempo. Como te digo, extraoficialmente se sabe que el tiempo podría ser mucho mayor, incluso por lo que se está viendo en el lugar, y que las autoridades habían llegado alrededor de las 8 de la noche, ya técnicos. Entonces, sí hubo la llegada de los técnicos el mismo día, según la información del propio gobierno. El tema es cuánto se demoraron en instalar los sistemas de contención, que es la etapa 1. Y lamentablemente el efecto que se ve es, a pesar de no tenemos información de eso tampoco, lo que sí sabemos es que el derrame salió ya hacia el océano. Entonces tenemos ya la afectación desde Río Verde en el lado norte hacia Same en el lado sur, y eso significa que afectaste a toda la provincia de Esmeraldas, porque ya esa afectación no solamente se queda en el río Caple, en el Viche y en el Esmeraldas y todas las poblaciones que viven ahí, sino también hacia las comunidades que viven del turismo y de la pesca. Entonces, el tema del agua, por ejemplo, el agua potable que se requiere, o el agua, muchos esmeraldeños viven solamente el agua de los ríos. Cuantificas esto en un impacto de 500,000 de personas, Fausto. Entonces, y más allá, eso es lo más importante. Pero tú escuchas que la gente ya empieza a tener problema de falta de alimentos, porque muchos de ellos viven de la pesca, viven de lo que pueden consumir. Y en una semana no han podido salir a pescar, porque la mancha sigue en el Océano Pacífico. No se sabe, porque no han informado cómo está eso. Si tuviéramos datos, supiéramos, se contuvo el 80%, el 20% salió hacia el océano, ese 20% se está trabajando con estos mecanismos para poder extraer, se está conteniendo esa mancha, entonces en algún punto ya se podría ser seguro, por ejemplo, para el tema de pesca. Los pescadores perdieron sus redes, porque al rato que se pasa esta mancha, contamina las redes de pesca, y las redes de pesca ya no pueden volver a ser usadas una vez que han sido contaminadas. Entonces, es un evento de lo que vemos por la magnitud que tiene, que no tiene precedentes, y eso que Esmeraldas lamentablemente tiene afectaciones todos los años por derrames. Constantemente. Todos los años. Pero lo que está sucediendo en este momento, y por eso la atención de quienes estamos revisando temas ambientales, porque no se ha visto la magnitud de lo que está sucediendo en este momento en derrames pasados, que todo derrame es injustificable, pero lo que está sucediendo ahorita no se ha visto antes, y es un problema porque parece que la falta de inversión en la infraestructura pública, que nos afecta a hospitales, carreteras, hidroeléctricas y ahora hasta los sistemas de oleoductos de transporte del crudo, ya están siendo afectados. Nos dan recursos, pero no estamos haciendo mantenimiento ni actualización, y equipos como el SOTE, lo que se ve es que cada vez sufren mayores derrames y son de mayor intensidad. Entonces, no podemos vivir en esta lógica de que a lo público simplemente hay que dejar de invertir. Yo no sé para qué, la verdad, soy sincero, porque esto nos está afectando a la gente, y afecta a una de las poblaciones con mayores problemas en este país: inseguridad, desempleo y ahora impacto ambiental. Y uno de los problemas también que se han planteado, hablamos ya de un impacto inmediato, se siente en la falta de agua, en varias comunidades. Tú decías, más o menos son 500,000 personas afectadas, pero
Ya vendrá más adelante los cultivos que seguramente no podrán ya ser útiles, evidentemente afectan al consumo, el agua como hemos anotado, los ríos, el turismo, las playas, ya estamos viendo los efectos. En el tiempo esto es devastador. Sí, yendo al tema de cultivos, la película de tierra fértil que es manchada por el petróleo ya no puede ser utilizada. La tierra no se puede recuperar de eso. Lo que hay que hacer es remover. Entonces esa remoción significa que todo ese terreno que era antes apto para el cultivo se va a perder. Todo lo que se encontraba cultivado en ese sector, estaba previo a la cosecha. Chao. Sí. Entonces hay mucho, Esmeraldas estaba generando cultivo de cacao. Por la demanda internacional, se habla de que una planta de cacao está en más o menos $2,000. Entonces muchas veces son familias que hacen inversiones chiquitas con los recursos que tienen para poder generar algo y lo han perdido. Entonces el impacto que se da, Esmeraldas vive principalmente del tema de la agricultura, de la pesca y del turismo. Los 3 sectores económicos están afectados por este derrame. Entonces la zona de los ríos afectados directamente y luego todo lo que viene a ser playas directamente por el problema de que no se contuvo, llegó al océano. Pensemos que hay 100 kilómetros de distancia, ¿no? Entonces eso también te hace ver la magnitud del problema. Desde el Vergel, la zona 0, hacia la desembocadura del río Esmeraldas, estamos hablando de 100 kilómetros. Entonces hay una cobertura de cantidad de petróleo que sobrepasó los 100 kilómetros. Entonces, la zona de influencia es gigante. Es gigante. Y luego de eso sale y te afecta toda el área costera, ¿no? Entonces, el problema, incluso económico, porque tú empiezas ya a escuchar que la gente dice, no, el problema no solamente es el agua, el problema es también de qué nos alimentamos. Entonces, el llamado a las autoridades es, más allá de los temas electorales, más allá de los temas partidistas, primero, transparente en la información. Hay que saber con certeza la cantidad de la magnitud de este problema, del número de barriles que se dieron, porque eso también va a permitir que, de ser necesario, se haga llamado a la comunidad internacional y que apoyen en este problema. No se percibe que están logrando contener el problema. Con lo que sabemos hasta ahora, no existe la seguridad de que el gobierno tiene bajo control esta emergencia. La salida del sabotaje, esta hipótesis, inadecuada en este momento. 100%, 100%. Yo creo que, de ser el caso, primero llama la atención, siendo muy pragmático, frío, que no es la primera vez que el gobierno usa esta hipótesis, ¿no? Entonces, llama la atención que existan estos efectos cada vez en distintos puntos, ¿no? Y yo creo que hablar de sabotaje es algo muy grande. Entonces, quizás lo mejor hubiese sido que saquen los informes, tengan ya algo muy bien estructurado y ahí sí levantar la información, ¿no? Pero llegar a la especulación, porque a la final eso es lo que termina siendo ahorita, Fausto. Es una especulación, o sea, decir, existe la posibilidad. Hace pensar también que esto termina siendo solamente un tema de desviar la atención, ¿no? Y quizás no es lo más importante. Entonces, una especulación que nos aleja de las certezas que requerimos en este momento cuando estamos enfrentando un desastre como este. Claro, no se puede descartar. Si el gobierno tiene información, tendrá que revisarlo. Pero tampoco es el momento. Correcto, no especulen. Estamos hablando de un problema. Quizás lo más importante ahora es que nos den certezas de que están logrando controlar el problema, y no existen esas certezas. Lamentablemente se nos quedó corto el tiempo, Inti. Gracias nuevamente por haber estado con nosotros. Un desastre de dimensiones incalculables, todavía incalculables, y se requiere, por supuesto, información certera respecto de las evaluaciones que se hagan. Algo que hasta el momento, lamentablemente, no se tiene. Inti, gracias por estar con nosotros.